Tulum es una ciudad de la costa caribe mexicana ubicada en el estado de Quintana Roo. Un destino turístico muy popular que no paró de sorprenderme, pues no solo conocido por conservar las ruinas de un antiguo puerto maya, sino que está lleno de riqueza natural, como la inmensidad de selva que conservan, lagunas, playas, manglares, cenotes y cavernas que son realmente majestuosas. Así que en este video les compartiré una guía de los lugares que pueden visitar en Tulum, nuestra experiencia, costos, ubicaciones y datos que les pueden servir si tienen planeado visitar la costa caribe mexicana. Comencemos. Nuestro viaje inició desde Medellín, Colombia, y mi recomendación es que viajes con aerolíneas de bajo costo, donde encuentras tiquetes desde 450,000 pesos colombianos, alrededor de $100 en temporada baja. La llegada es a la ciudad de Cancún y en el aeropuerto encuentras diferentes medios de transporte disponibles como buses o taxis, pero mi recomendación es que rentes un auto o una moto, ya que las distancias allí son demasiado largas y de esta manera podrías ahorrarte mucho dinero. El recorrido de Cancún hacia Tulum es de aproximadamente 2 horas y media sin tráfico. Una vez en Tulum, ¿cuáles son las opciones para hospedarse? Nosotros decidimos quedarnos en el pueblo durante toda nuestra estadía en Tulum, ya que la zona hotelera es demasiado costosa por el hecho de estar al lado de la playa. Sin embargo, la playa queda solo 10 minutos en carro desde allí. Ahora sí, comencemos por mi opción favorita de hospedaje. Esta es Esmeralda Hotel. Allí encuentras diferentes opciones que varían en costo. Vamos por la opción de más alto presupuesto, su penthouse, que tiene un costo de 900,000 pesos colombianos noche, alrededor de $250. Ahora la opción de costo intermedio, 770,000 pesos colombianos por noche, alrededor de $200. Y la opción de costo más bajo de Esmeralda, por noche 200,000 pesos colombianos, alrededor de $55. Definitivamente una excelente opción para hospedarse en Tulum. Buena ubicación, confort, diseño y diversos precios en un solo lugar. Próxima aventura y la más emocionante para Arju. Durante nuestra estadía en Tulum realizamos varias aventuras como nadar con el tiburón ballena. Personalmente amé esta experiencia. Es realmente asombroso poder admirar tan de cerca la inmensidad de la naturaleza y esta especie tan especial y lastimosamente, como muchas otras, amenazadas por la humanidad. El costo de esta actividad es de 500,000 pesos colombianos por persona, aproximadamente $130, e incluye transporte, guía, equipo de snorkel, ceviche y visita rápida a Isla Mujeres. Otra visita obligatoria estando en Tulum es conocer las ruinas arqueológicas, un lugar lleno de magia, naturaleza e historia maya. Queda aproximadamente a 15 minutos en carro del centro de Tulum. Este lugar en serio es increíble porque se ponen a pensar en la historia y el trasfondo de cada una de estas construcciones y wow, vale la pena venir. Y de hecho ya hemos estado investigando y Tulum viene del maya, que significa muralla, porque en esa época era lleno de murallas. Los españoles quedaron impresionados al ver estas construcciones que las comparaban con las construcciones de Sevilla. Y la entrada tiene un costo de 13,000 pesos colombianos, aproximadamente $3 por persona. Nosotros decidimos ir sin guía, ya que preferimos hacer el recorrido a nuestro tiempo. Otro lugar que me dejó maravillada fue la laguna Can Lu. Está a 20 minutos en carro de Tulum. La entrada tiene un costo de 60,000 pesos colombianos, aproximadamente $15. Si quieres ingresar cámara profesional o dron, tendrás que pagar un extra. Ahora, una de nuestras actividades favoritas fue visitar cenotes, que de hecho se dice que hay más de 2,000 en la región y muchos sin explorar. Nosotros en nuestra estadía logramos visitar 9 de ellos. La entrada a estos cenotes es de alrededor de 60,000 pesos colombianos, $15 aproximadamente, y varían según sus habitantes de la zona. Aquí van.
Empecemos por mi favorito, Corazón del Paraíso, que como su nombre lo indica, tiene forma natural de corazón y su agua turquesa cristalina. Ahora el favorito de Arju, Casa Cenote. Este cenote es muy amplio y profundo. Y es especial porque allí habita un amigo muy grande, Panchito, un cocodrilo que desafortunadamente no pudimos ver. Este cenote hace parte de Nativos, un glamping que se encuentra por la zona hotelera y está rodeado por manglar. Es perfecto para hacer kayak y nadar largas distancias. Cenote Calavera, un cenote en el que puedes divertirte demasiado. Caleta Tancá, uno conocido por tener un cenote dentro del mar. Lo interesante es que estando dentro del mar conserva su agua dulce. Y a tan solo unos metros de este, en el mismo Beach Club, encuentras uno con unas tonalidades increíbles. Y por último están los cenotes. Car Wash, que tiene varias zonas para lanzarte. Gran Cenote. Al lado del Gran Cenote está esto que es como un tipo caverna y la verdad nadie sabe que está aquí. Y Cenote Escondido. Realmente hay muchas actividades para realizar en Tulum. Y si son de las personas que prefieren que alguien les ayude a planear su viaje y tener una guía más detallada, les recomiendo la agencia Plan Caribe, que nos ayudó con la renta del carro y fue con ellos que realizamos la actividad del tiburón ballena. Para nuestra visita en Tulum estábamos muy felices de poder probar la comida mexicana. En este video les compartiré nuestras mejores experiencias gastronómicas y para diferentes presupuestos. Quiero resaltar la comida local. Den prioridad a aquellos puestos pequeños, nos dejaron fascinados con su gastronomía. Como primera opción tenemos Antojitos La Chiapaneca, que además de ser espectacular tiene un costo muy bajo. Primer paso, me encantó. Muy top. Picante, muéstrame los ojos. Estos son los ojos de alguien que sí se picó con comida mexicana, vean. Pero bueno, delicioso. Y la opción que no les puede faltar, probar los taquitos de la calle. Créanme que son los mejores y súper económicos. Este fue un sitio que nos recomendaron demasiado para comer, taquería Lo hemos visto en muchísimos videos de otros youtubers, entonces definitivamente tenemos que venir a probarnos. Y quiero mostrarles. Los tacos son de muy buen precio. ¿Qué tal? Están muy buenas, ¿no? Estas tortillas sí, insuperables, porque en Colombia no hay tortillas de estas. Y al lado de Honorion encontramos una opción más o menos de los mismos precios, muy rica y no tan famoso. Estaba más o menos vacío. Otra opción muy buena y de precios muy cómodos es Restaurante Cuculcancito. Ya si quieren probar opciones diferentes a taquitos, les recomiendo Burrito Amor. Los precios allí son normales y tienen muy buenas opciones para comer. Si quieren algún día una comida rápida, la recomendada es Dark Chicken. Las mejores hamburguesas de pollo que hemos probado y si van deben pedir la de miel y mantequilla. Un restaurante que nos gustó mucho para opciones más gourmet fue Humo. Sus taquitos de pulpo verdaderamente deliciosos. Huele increíble. Y esto es como maíz. Maíz con Esquites, algo así se quesito, llama. esquites. Delicioso.
Y ya como una opción para comer en la zona hotelera está La Popular en Nómade. Debes tener presente que allí los costos son más altos, pero vale la pena probar. Está buenísimo. Pan, carne. El pan es como doradito aquí, entonces está buenísimo. La carne de camarón le da un toque. Y la piña, dulcecita, deliciosa. Puedes caminar por la playa y encontrar muchas otras opciones. Nosotros, por ejemplo, en Cebra, un beach club, probamos un postre de 3 leches, muy rico, y pasamos una tarde de playa muy agradable. Como pueden observar, el mar en la época en que nosotros fuimos está lleno de sargazo, pero eso no es problema. En Tulum hay muchas otras actividades por hacer, como visitar cenotes, el avistamiento de tiburón ballena, muchas cavernas por visitar, y puede que a ustedes en la época que vayan ya no les toque sargazo. Y si desean estar en el mar, en Isla Mujeres lo pueden disfrutar. Si ustedes son como nosotros, amantes del deporte y buscan dónde entrenar en Tulum, acá les van unos buenos gyms que encontramos. Y si son muy aficionados del deporte y de los gimnasios, deben conocer uno de los gimnasios más icónicos del mundo, Tulum Jungle Gym. Y por último, si quieren ir de fiesta, les recomiendo Tabú. Está lleno de gente. Y bueno, hasta acá el video guía de Tulum. Espero les haya gustado, les haya servido o les sirva para sus próximos viajes hacia México, y me gustaría que me dejaran en los comentarios qué destino les gustaría que visitara, críticas constructivas del video, qué debo mejorar, qué debo añadir a estas guías de viaje. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver, por esos comentarios bonitos que me dejan en los videos. Nos vemos en un próximo destino.